Es importante, profesor Andrés Fortunato, que usted pueda contextualizar en qué afecta esa guerra que está sucediendo ahora mismo entre Israel e Irán, sin dejar de lado la guerra que está sucediendo con Ucrania y Rusia. ¿Cómo afecta toda esa situación, esa inestabilidad en el mundo a la República Dominicana? Y sin dejar de lado la situación de la potencial guerra con Haití, Sí, o sea, hay una situación mundial hoy que todos los dominicanos y el mundo tienen que saber. sí, En el 1945 se termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ocurrió? Que ahí surge entonces la idea de que se emita una resolución que es la 181 de las Naciones Unidas, mediante el cual se estableció que en la parte que se refería a Palestina de árabes, tuvieran los árabes y los judíos, los árabes de Palestina y los judíos que se fueron asentando ahí en lo que se conoce como Israel. A partir de ese momento comenzaron las hostilidades en contra del pueblo de Israel. Pero Israel, desde esa fecha, de 1948, fue repeliendo todos los ataques que se fueron dando y fueron ganados. Inclusive, se da el caso de que en el 1967 se produce la guerra de los 6 días, donde muchos países se unieron en contra de Israel. Israel ganó la guerra y de ahí en adelante se termina entonces neutralizando en contra de Israel a Egipto. Eso fue un triunfo grande para los israelíes, pero siguieron otros grupos contra Israel, respaldando a los palestinos, y hemos visto, después del ataque del 7 de octubre del 2023, cómo Israel ha enfrentado entonces al grupo Hamas, que fue el que se encargó de hacer el ataque primero y a Israel responde. Hay que ver luego que Hezbollah sigue haciendo lo mismo y termina Hezbollah, que estaba aposentado en Siria, termina siendo atacado por Israel y se va al gobierno de Siria y se neutraliza Hezbollah. Pero hay que entender que esos grupos que estaban luchando contra Israel tenían su apoyo fundamental desde Irán. Los israelíes, en un ataque preventivo que no está contemplado en las Naciones Unidas, atacaron a Irán. Atacaron a Irán y con ese ataque a Irán que se ha hecho, que ha sido demoledor, hay varias lecturas que podemos dar al caso. ¿Qué significa eso? Significa que probablemente desde el principio los Estados Unidos lucharon por establecer allá, establecer en el Medio Oriente una potencia inicial que fue Israel. La quisieron convertir en potencia porque Israel no está solo. Israel no ha operado solo en ningún momento. Israel es otro estado, a nuestro entender, norteamericano, ubicado en una zona de gran importancia para el comercio, para la economía mundial, ubicado en el centro del petróleo que hay en el Medio Oriente y que tiene otra lectura que hay que darle, que es que al tiempo que después del Mar Negro, para allá, que está Ucrania es atacada por Rusia. Entonces, la OTAN ha ayudado a Ucrania a que no pierda la guerra sin negociaciones con Rusia. Y en esas negociaciones, los Estados Unidos han salido ventajosos porque estuvo del lado de Ucrania, sale el gobierno de Biden, llega el gobierno de Trump, y el gobierno de Trump negocia con Zelensky la tierra rara. En la parte que negocia los Estados Unidos, ya le quitó esa oportunidad a Rusia y la debilita. Pero entendiendo que los Estados Unidos, que representa
al capitalismo de Occidente, que duró desde el 1945 hasta la caída del muro de Berlín en el 1989, en esa lucha de la Guerra Fría, quien gana son los países capitalistas, porque la órbita soviética se derrumbó. Al tiempo que se derrumba la órbita soviética, China no sigue en un comunismo radical, sino entra en una economía mixta, que ahora mismo Xi Jinping representa y hace grandes negocios a nivel internacional, inclusive aquí en América. China no ha hecho la guerra, lo que ha hecho es avanzar comercialmente China. Pero ese ataque a Irán, que estuvo respaldado en un momento por China y por Rusia, y que estuvo tal vez detrás de todo eso después básicamente de la guerra, la revolución que se dio en Irán en el 1879, donde el Shah de Irán fue depuesto y nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la isla de Contadora, único lugar donde le permitieron estar el Shah de Irán en el gobierno de Omar Torrijos. Nosotros viajamos allí y nos decía el gobernador de la isla que daba pena como ese hombre multimillonario, con más de 19 mil millones de dólares, no podía salir de esa islita y se conformaba con salir en un avioncito, en una pista corta que hay en esa isla que nosotros conocemos, y volver de nuevo, hasta que luego muere. Hoy uno de sus hijos está abogando por el fin de ese gobierno que lo sustituyó en aquellos tiempos. Y es probable que Irán termine siendo neutralizado también. O es decir, así como cayó la órbita soviética, así como China ha tenido que caer en operar bajo el capitalismo, así posiblemente Irán sea tomado, se le transforme su gobierno y tenga que negociar también. A nuestro juicio, el impulso de Israel que le ha dado Estados con el respaldo de Estados Unidos, que ya está allí cerca del canal de Omán, allí está, y ese gobierno de Irán probablemente sea derrocado. Eso va a ablandar la situación de la lucha que hay a nivel mundial, porque ¿qué es lo que se ha querido con Irán? Que no fabrique armas nucleares. ¿Qué se entendía que ellos estaban haciendo? Que habían pruebas de que tenían ya las condiciones en poco tiempo para tener la bomba. Y los Estados Unidos no han jugado con eso. Los Estados Unidos hizo lo que es la Guerra Fría y la ganan sus grupos aliados. Se derroca, repito, se derrumba el muro de Berlín, cae la órbita soviética y China y la Unión Soviética abandonan el radicalismo militar en ese momento, frente a Estados Unidos. Estados Unidos probablemente y la OTAN y los países occidentales salgan fortalecidos, porque inclusive en el Medio Oriente hay una serie de gobiernos que practican el capitalismo también. Ya ese gobierno radical que había en Irán va a desaparecer. ¿Qué va a ocurrir? Que toda esa zona del Golfo Pérsico, que ya está al lado de Egipto como neutralizado, el Mar Negro, el Mar Rojo, el Canal de Omán, el Mar Caspio, todos esos grupos de mares van a estar probablemente aliados a Occidente. Y es probable entonces que eso permita una alianza Rusia, China y Occidente para darle al mundo un periodo tal vez de relativa paz. Nosotros eso es lo que albergamos. Nosotros eso es lo que esperamos, sí, lo que aspiramos. Aspiramos a un mundo de paz. Entonces esa guerra parece que es necesaria. ¿Y en qué podemos nosotros entender que nos involucra relativamente a nosotros? Nos quedan varios minutos, Fortunato. Sí, pero nosotros tenemos que decirle al país y al mundo que los Estados Unidos y grupos de esos países que están luchando en el Medio Oriente son los que tienen la situación de Haití en esa condición que no avanza
en términos de paz, sino que va incrementando las bandas que hay. Porque todavía, así como ellos están buscando los mares y cuidar los mares y tomarlo en Oriente, así quieren cuidar el Mar Caribe. Los Estados Unidos y grupos aliados no han decidido ayudar a Haití a su paz para ver qué pasa en aquellos lugares para entonces trabajar el caso nuestro. Porque los Estados Unidos necesitan la isla en términos geopolíticos y militar, dado que Cuba está al lado de Haití y Cuba está del lado de China y de Rusia. Y el Caribe da frente a Venezuela, entre nosotros y Venezuela, Colombia. El Caribe es un mar importante, como lo es el mar Caspio, como lo es el mar Mediterráneo, como lo es el mar Negro. Y para la lucha también contra el narcotráfico, porque de frente a esos países está Haití sin gobierno. Sí, pero el caso del narcotráfico, estamos hablando del caso de la geopolítica en materia militar. Perfecto. Ya el caso del narcotráfico lo trataríamos en otro momento, pero en este momento en términos militares estamos involucrados, porque estamos en la perspectiva de ellos no perder el Caribe. Y se ve cuando ellos han asegurado el canal de Panamá. El canal de Panamá lo quieren asegurar para que no haya un paso libre hacia el Caribe que pueda permitir el paso por el canal de los vientos, el canal de la Mona y el canal que hay entre la Florida y Cuba también, que lo llevaría al Atlántico. O sea, nosotros todavía estamos en espera, nos imaginamos en las estrategias de esos grandes pueblos, estamos en espera de lo que ocurra allá. A nosotros nos interesaría que allá pronto haya paz, que haya una negociación con Irán. Ya Putin ha planteado que quiere intervenir en eso, y es probable que los norteamericanos en un momento determinado y los rusos y los chinos se sienten para entender que el mundo puede ser repartido de otra manera, no cuando se ha convertido en ceniza después de una tercera guerra mundial. En otro programa, porque ya no tenemos tiempo, vamos a hablar de la importancia de la aplicación en las escuelas, en la educación básica de la República Dominicana, de la moral y cívica que teníamos planificado, hablar un poco sobre eso. Pero dame un minuto que sea para decirle algo. Dale un minuto, llamo. En términos general, nosotros tenemos que felicitar al ministro de Educación por haber hecho esas declaraciones que sabemos que la llegó a socializar con el presidente. El país va a avanzar en la medida en que las escuelas se involucren a crear mejor conciencia para que haya una mejor democracia en la República Dominicana. Gracias por la visita a todos. Siempre este canal podrá contar para defender los derechos de esos viejos que aún sobreviven. Y del país. Y del país que aún sobreviven, que están reclamando su reincorporación, como así fue firmado el tratado con la OEA y el Estado Dominicano. El cumplimiento del derecho de igualdad. Gracias por la visita. Gracias a ti. Ustedes continúen con esta programación. Televisión Nueva Isabela, TNI, Canal 50. E1. Soy una isla querida.